Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, ya estamos aquí un día más preparados. Vamos a tener nuestro estudio bíblico que solemos realizar todos los días a esta hora, son las 9 de la tarde noche. Hoy estamos ya viernes 13 de agosto, viernes 13 de agosto. Y como todos los viernes vamos a seguir la serie de estudios sobre hermenéutica bíblica. Estamos estudiando el arte de interpretar las Sagradas Escrituras, viendo todas las reglas que tienen que ver con la forma correcta de interpretar la Biblia. Podría parecer que es fácil, lees la Biblia y lo que lees, pero es un libro complejo. Y además estamos influenciados sobre criterios personales, prejuicios, cada uno tiene a veces sus propias formas de querer entender algo. Entonces, bueno, es importante, es necesario que vengamos a la palabra de Dios a recibir lo que dice sin añadir y sin quitar nada. Así que preparad vuestras Biblias, los que tomáis notas, vuestros cuadernos de hermenéutica, y vamos a continuar donde estábamos la semana anterior, la semana pasada. Ahí vamos a seguir. Lo que vamos a hacer primero es una oración para pedir al Señor que nos dirija en este tiempo. Oramos. Señor, un día más estamos agradecidos de que tú nos permitas poder haber vivido un día más, haber visto la luz del sol, haber podido levantarnos estas mañanas de nuestras camas, vivir este día. Gracias por todo lo que tú nos das, por la fuerza, por la salud. Todo y cada cosa que podemos vivir en cada instante es única, nunca más volverá. Por eso queremos aprovechar bien el tiempo y también por eso queremos darte gracias por todo. Y ahora pedir tu dirección para que al abrir tu palabra podamos aprender todo lo que viene de ti y podamos escuchar tu voz. Queremos que nuestra forma de leer e interpretar la Escritura, las Santas Escrituras, sea la forma correcta, sin añadir ni quitar nada. No estar sujetos a estar con condicionantes, con prejuicios o ideas que no vengan de ti. Por eso pedimos tu dirección y que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Muchas gracias por todo y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues vamos a continuar con este tiempo de estudiar la palabra de Dios, con esta serie de hermenéutica. Y déjame que repase un poquito por aquí los hermanos que han escrito en el chat de este directo en Facebook. Ahí tenemos el saludo en primer lugar de Gabriel y Yolanda. Buenas tardes, Gaby y Yoli, bienvenidos. Benito, buenas noches, Benito, bienvenido. David, Liliana, David hijo y Daniela, bienvenidos a todos. Hoy está la familia en el McDonald's. No sé qué estarán haciendo ahí. A lo mejor comiendo hamburguesas. ¿Quién sabe? Carmen, bienvenida. Paz y gracia y paz también para ti. Paco, Rosario, bona nit, bienvenidos. Y por ahí tenemos a Miguel. Buenas tardes, Miguel. También estoy viendo el saludo de Ana Rita, bendiciones. De José Luis, que ha escrito también. Beatriz y Juan Bermudo. Bienvenidos a todos. Me alegro muchísimo de veros y de que estéis ahí preparados para escuchar este estudio bíblico. Bien, habíamos estado hablando, para situarnos un poquito, habíamos estado comenzando una sección que tiene que ver con la aplicación de las Escrituras en nuestras vidas, porque la primera parte es leerla, después viene el meditarla, después viene ponerla por obra. Así es como Dios le dijo a Josué, que nunca se apartara de su boca, o sea, de la palabra de Dios tiene que estar ahí, sino que de día y de noche meditase en ella. Y todo esto tiene que llegar a un terreno práctico, dijo, para que hagas y guardes conforme en ella está escrita. Entonces, para aplicar esto,
para aplicar las Escrituras en nuestra vida, tenemos que considerar algunas cuestiones que nos pueden generar dudas o cosas que nos pueden resultar difíciles. ¿Cómo aplico esto en mi vida? Porque nos encontramos con que los tiempos han cambiado. La Biblia se termina de escribir hace casi 2000 años, pero los libros más antiguos de la Biblia tienen más de 3500 años. Entonces, había cuestiones que tenían que ver con el fondo cultural, el fondo social, las costumbres de aquella época, y a veces pues esas cosas ya no tienen que ver con lo que hoy en día se vive o cómo es la forma de vivir hoy en día. Claro, hay principios que no cambian, se tienen que mantener, y ahí está el problema. ¿Dónde está la diferencia? ¿Cómo identificamos lo que tenía que ver con el fondo cultural y lo que tenía que ver con un principio que tiene que seguir siendo respetado hoy en día? Y ahí estamos tratando este tema, que yo creo que es muy interesante porque tiene que ver con nuestra forma de vida. La semana pasada estábamos comentando un texto, bueno, de hecho lo leímos en 3 textos, 2 en Éxodo y 1 en Deuteronomio, donde el Señor decía que el cabrito en la leche de su madre no se puede cocinar. Y claro, durante mucho tiempo los maestros bíblicos se preguntaban ¿y por qué no? Hasta que se descubrieron en los años 50 unas tablillas en las que se descubrió que esta forma de preparar el cabrito formaba parte de un rito pagano de los ciudadanos de una ciudad que se llamaba Ugrit, que es una ciudad que está en Siria, y tenía que ver con la idolatría, era puro paganismo. Entonces lo que Dios quería era librar a su pueblo de contagiarse de estas supersticiones y de estos ritos que lo llevaran a volverse a otras formas, a otros dioses. Entonces ahí, gracias a estas tablillas, se entendió que esto formaba parte de una cuestión que afectaba al pueblo en ese tiempo, pero que hoy en día ya no tiene sentido. Si te quieres comer el cabrito cocinado en la leche de cabra, pues ningún problema. Igual hay otras formas de cocinarlo mejor, ¿no? Bien, estuvimos considerando y viendo algunos ejemplos relacionados con esto. Hoy vamos a avanzar, vamos a ver un poquito más, veremos algunos ejemplos más, porque al final lo que queremos es eso, venir a las Escrituras y resolver algunos interrogantes o dilemas que alguien pudiera tener sobre algunos de estos pasajes en la Biblia, en la Escritura. Recuerda, tenemos que en primer lugar identificar el propósito de un mandamiento. Si Dios mandó esto en su palabra, ¿cuál era el propósito? Y relacionado con esto, identificar el principio que hay detrás de ese propósito. O sea, Dios tenía un propósito, pero ¿cuál era el principio que llevó a Dios a querer que cumplamos ese mandamiento por esta causa, por este propósito? Y de esa forma determinar si la expresión cultural de ese mandamiento sigue estando vigente hoy, o por el contrario ya no tiene ningún sentido tener que cumplir con lo que dijo ahí la palabra, porque las cosas no son iguales, han cambiado. Hay, por ejemplo, es un texto, lo hemos estudiado alguna vez, pero que es muy conocido y que puede generar este interrogante, decir, ¿esto lo tendríamos que practicar los creyentes o no se tendría que practicar? ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, me refiero al lavamiento de pies como un ritual dentro de la iglesia. No como la práctica de aseo que tú tienes que hacer en tu casa, todos se tienen que lavar los pies. Pero tú sabes que hay un pasaje que está en Juan capítulo 13, versículo del 1 al 20. Si queréis podéis buscarlo en vuestras Biblias, vamos a leer allí. Y en este pasaje Jesús lava los pies a los discípulos y ahí está escrito, igual que yo he hecho, porque dice en el versículo 15, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y aunque muchos pues lo tendrán claro, de hecho hay algunas denominaciones evangélicas que practican el lavamiento de pies. De hecho hay iglesias que lo tienen como un tercer sacramento. ¿Cuáles serían para ellos esos 3 sacramentos? Bueno, hay 2 que nosotros practicamos, que es el bautismo y la Santa Cena.
Y hay denominaciones evangélicas que han tomado el lavamiento de pies como otro de estos sacramentos, otra de estas prácticas, y periódicamente lo suelen hacer en la iglesia. Literalmente se pone y se lavan los pies unos a otros. En la gran mayoría no se hace, pero algunos piensan, bueno, por una cuestión práctica, y si nos tenemos que poner ahí a lavarnos los pies, ¿no? Vaya engorro, vaya problema. Entonces, bueno, aunque seguramente la gran mayoría lo tienen bastante claro, hoy en día no hay que lavar los pies, pero ¿por qué? Ahí sí que tenemos que tener una respuesta. Porque no es que porque una cosa nos parezca extraña, pues automáticamente decimos, no, esto no lo practicamos. No, tenemos que tener motivos. Si llegamos a la conclusión de que esto no hay que practicarlo o esto sí que hay que practicarlo, tiene que ser bajo la dirección del Espíritu Santo y bajo una interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. O sea, no simplemente porque no me apetece o no me gusta hacer esto. No, tenemos que tener un fundamento, y si llegamos a la conclusión de que una cosa es de Dios y sigue estando vigente, pues lo tenemos que hacer, ¿verdad que sí? Entonces, para comprender si el lavamiento de pies de Juan 13 se tiene que hacer o no, pues tenemos que considerar, como hemos dicho, el contexto cultural, histórico, social de ese momento de esta práctica. Lo primero es que vamos a leer este pasaje, si os parece. Juan 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía a quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Bien, ahí tenemos el relato y hemos podido leer declaraciones directas de Jesús que son mandamientos. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Bien. Es un mandamiento y está muy claro. Tenéis que lavaros los pies los unos a los otros. La pregunta es, ¿por qué en la mayoría de iglesias no lo hacemos? Esa es la cuestión. Porque hay otros mandamientos que son literales y los obedecemos. Hay unos que son literales y no los obedecemos. Tenemos que tener un criterio y fundamentarnos sobre algo para poder decir esto lo practicamos y esto no. Y ahí es donde estamos en hermenéutica. Ahora mismo estamos determinando si la expresión cultural de este mandamiento sigue vigente hoy.
Y después hablaremos del propósito y el principio que hay detrás de este mandamiento. Lo primero es que si consideramos la razón de lavar los pies, no era algo espiritual, sino que tenía una razón en el tiempo en el que ellos están viviendo. La razón es que, los caminos son de polvo, si llueve son de barro, no hay calles asfaltadas, la gente va a todas partes caminando, no hay vehículos, los calzados suelen ser unos calzados abiertos, tipo sandalias. Entonces, cuando los viajeros se pasan todo el día caminando por los caminos, los pies ya sabes cómo terminan. Si tú te vas de excursión a la montaña, por ejemplo, o por el campo, y vas con un calzado abierto, así tipo sandalias, hay sandalias de estas tipo trekking para poder caminar por ahí por la montaña, el polvo del camino, la suciedad, todo. Bueno, cuando tú llegas a tu casa tienes que lavarte los pies, porque están sucios. Entonces, este es el fondo cultural de ese momento. Cuando se llegaba a estos momentos en común de compartir una comida, ellos no disponen ni siquiera de mesas y sillas como lo hacemos hoy nosotros, sino que la costumbre en ese momento, lo más normal, era que se recostaban en el suelo. Había una especie de alfombras y se ponían los alimentos en el centro y todos se recostaban alrededor de esos alimentos. Esa imagen del cuadro de Da Vinci de la Última Cena, en la que hay una mesa y están todos sentados en las sillas y encima están todos a un lado de la mesa. Eso fue para salir bien en la fotografía. Estaban todos a un lado de la mesa, Cristo en el centro y todos allí alrededor, pero todos en un lado. Bueno, eso no es real. No estaban de esa forma en una mesa con sillas y mucho menos en ese formato de todos mirando hacia el frente, ¿no? Para salir en el cuadro. Entonces, ahora tú imagínate la escena, estamos ahí todos recostados, yo me recosto para acá y aquí al lado de mi cabeza, de mi cara, me quedan los pies de mi amigo que está ahí al lado. Y están sucios, el sudor, huelen mal, el polvo se pegó ahí en los pies. Entonces no era agradable. De ahí que la costumbre de lavarse los pies, no solo las manos, sino también los pies para comer. En estos momentos de estar en una casa, no solo para comer, cuando llegas a una casa, pues lo normal es que se esté limpio. Entonces, si una persona es humilde y está él solo en su casa, él mismo se lavaba los pies. Si tú eras viajero y llegabas a una casa como invitado, en esta casa podía pasar dos cosas. Si era una casa que tenía sirvientes, los siervos eran los que cumplían esta labor de lavar los pies. Si no había siervos en esa casa, pues el anfitrión, el dueño de la casa, era el que hacía esta práctica a los invitados, a los viajeros que habían venido. En este caso, Jesús y sus discípulos están preparándose para cenar, están ahí juntos, y entonces hay un momento por lo que se percibe que nadie hace nada. No hay un siervo, parece, para lavar los pies, están ellos solos, por lo tanto tendría que ser alguien del grupo quien se pusiese a hacer esta tarea. Pero conociendo a los discípulos, a los apóstoles, no brillaban precisamente por su humildad y una actitud de humillación. Al contrario, conocemos más de una discusión ahí en los evangelios de a ver quién es el primero y quién es mejor y quién tendrá una posición de preferencia cuando estemos en el reino de los cielos y cosas parecidas. Entonces Jesús lo que hace es tomar la iniciativa. Él es el Señor y Maestro, es reconocido por todos. Del grupo era el último que tendría que haberse puesto a hacer esta tarea, pero él coge, se ciñe una toalla, coge un lebrillo y se pone a lavar los pies a sus discípulos uno por uno. De ahí la reacción de Pedro. Ahora la pregunta es, ¿hay que hacer esta práctica hoy? Bueno, primero, hemos dicho, esto era una expresión cultural de esa época. Hoy en día no existe esa necesidad. Si tú vas a comer a casa de alguien, porque te invitaron, normalmente tú ya vas limpio. Ya te aseaste.
No existe esa tradición, no existe esa forma, no existe esa cultura. Incluso la forma en la que nuestras casas están equipadas, todo es distinto. Si tú llegases a casa de alguien y venís de una excursión por la montaña y llevas tus pies sucios, lo normal es que tú mismo vas a entrar al cuarto de baño, y en el cuarto de baño hay ducha, hay bidet, hay medios para que tú mismo te asees los pies. En aquel tiempo ni había agua corriente en las casas. Entonces todo ese fondo cultural es totalmente distinto a hoy en día, así que no hay, en principio no hay necesidad de que practiquemos esto. Hemos dicho, no era una práctica espiritual. No es que era un ritual que Dios había mandado allí en el Levítico, porque esto tenía un significado. No era como cuando se ofrecía un cordero en sacrificio que tenía un sentido espiritual porque era un tipo de Cristo y por fe apuntaba a lo que un día Cristo haría en la cruz. No, no tenía que ver con eso. No tenía que ver con las ofrendas que se sacaban de las primicias del campo. No tenía que ver. El lavamiento de pies era una cuestión práctica de este fondo cultural, de una tradición que por higiene se hacía. Entonces, en ese sentido, nosotros no tenemos que hacerlo. No hay un mandamiento. Dice, sí, pero ahí dijo Jesús, tenéis que lavaros los pies los unos a los otros. Bueno, ¿está diciendo Jesús que nos tenemos que lavar los pies o está enseñando un principio? Esa es la cuestión. El mandamiento tiene un propósito y detrás de ese propósito hay un principio, que es lo que en estas normas de hermenéutica estamos tratando de ver el estudio pasado y este. Entonces, el mandamiento, ¿qué propósito tenía? ¿Qué es lo que Jesús quería hacer? ¿Cuál era el propósito? El propósito es que tenemos que estar dispuestos en servir a los demás hasta en las necesidades que puedan ser más desagradables. El propósito era esa actitud de servicio. El principio tiene que ver con esto. O sea, detrás de todo esto existe el principio de la humildad, de la humillación, porque en el mismo pasaje Jesús lo enseña. El siervo no es mayor que su señor, o el mayor no es superior al siervo. O sea, somos personas, somos todos iguales. En la mente de los hombres, en el versículo 16 dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Yo soy el maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues mira, yo he cogido y me he puesto a lavaros los pies. ¿Dónde está el problema? O sea, somos nosotros los que tenemos esos conceptos. Como estábamos también estudiando el martes, nosotros somos los que hacemos acepción de personas. Nosotros somos los que consideramos a unos mejores que otros. Si una persona es rica, es multimillonaria, es famosa, nosotros los colocamos en una posición más alta. Y no. Mira, hay gente famosa hoy en día que en sus inicios no lo eran. Hay algunos de los futbolistas muy conocidos hoy en día, porque muchos de estos futbolistas, el dinero que tienen y la fama que tienen, la han adquirido gracias a su forma de jugar. Pero antes de ser descubiertos como grandes jugadores, no eran nadie. Algunos de ellos incluso, si conocéis la historia, por ejemplo, de Pelé, que se considera uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Pelé era brasileño y era de una familia pobre. No tenía ni para comprarse zapatos de fútbol. Pero un día de pronto a él le encantaba jugar a fútbol y jugaba y tenía un estilo propio. Y entonces siempre hay ojeadores que andan por ahí tratando de descubrir a buenos jugadores, ¿no? Y entonces alguien vio algo especial en Pelé, le dieron una oportunidad de jugar y de pronto un día Pelé se convierte en una persona conocida en todo el mundo, rica, que se codea con las clases sociales más altas, etcétera, etcétera. Pero ahí tienes la evidencia. ¿Quién era Pelé? Un hombre, un niño que nació en una familia pobre,
no contaba para nadie, nadie le conocía. ¿Y dónde está la diferencia? En que se hizo famoso, pero en su naturaleza él sigue siendo lo que era, un hombre. Pero somos nosotros los que... ¿qué tiene diferente una persona famosa que una que no es famosa? ¿Qué tiene de diferente una persona rica de una pobre? ¿Qué tiene de diferente el color de la piel de uno de otro? Nada. Entonces, somos nosotros los que hacemos esas diferencias. Ese es el principio que está detrás de esta enseñanza. Entonces, aunque no tengamos que lavar los pies, pero sí practicar el principio que se enseña en este mandamiento. El propósito del mandamiento era, claro, enseñarle a los discípulos que tenían que cambiar su forma de pensar y que tenían que tener esa actitud de servirse. El principio tenemos que seguir cumpliéndolo nosotros. Siempre tenemos que estar dispuestos en servir a los demás, en las necesidades que tengan y sin pensar si son inferiores o son superiores a mí. Aunque sean necesidades molestas, desagradables, claro, es mucho más agradable ir a visitar al hermano que está enfermo, pero es un buen amigo mío y nos reímos y charlamos y disfrutamos del tiempo juntos, que a ese hermano que es un poco rarito y la verdad es que no me hace... Pero tienes que ir a visitarlo igualmente si está enfermo, si tiene necesidad de que le ayudes en algo. Algunas denominaciones evangélicas, como os he dicho antes, practican el lavamiento de pies. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, pues porque se quedan con el texto de esos 2 versículos. Como yo he hecho, vosotros tenéis que hacer. Pero la Escritura se tiene que interpretar. Lo mismo pasa cuando hay algo que no está del todo claro, pero se está mandando algo y... no lo cumplimos. No, tenemos que saber por qué hacemos lo que dice la Biblia. No lanzarnos ahí a ciegas, esto lo hago y esto no. Mira, esta otra razón que tenemos para, por ejemplo, porque la diferencia, os he dicho, algunas denominaciones evangélicas dicen hay que practicar igual que el bautismo y la Santa Cena, el lavado de pies. Jesús dijo, haced esto todas las veces que lo comiereis en memoria de mí, el partir el pan. Jesús dijo, bautizándolos, id por todas las naciones, bautizándolos a los discípulos. Y aquí dice, como yo he hecho, tenéis que hacer vosotros, lavaos los pies los unos a los otros. En principio, tú dirías, vale, ¿y entonces por qué practicamos el bautismo y la Santa Cena y no practicamos el lavamiento de pies? Algunas iglesias lo entienden así, lo mismo que practicamos esto, hay que practicar lo otro. Bueno, ya hemos dado una razón. El bautismo y la Santa Cena es distinto. No corresponden con una tradición de fondo cultural que tiene que ver con esta tradición que va con la higiene. No, en la Santa Cena Jesús está enseñando algo espiritual. Este pan simboliza mi cuerpo que es partido por vosotros. Esta copa simboliza mi sangre que se derrama por vosotros. Y establece un principio. Haced esto todas las veces en memoria de mí. Ahí hay una enseñanza espiritual. Aquí no la hay en el lavamiento de pies. Aquí la enseñanza espiritual no está en el acto, no está en lo que se está haciendo. El principio que se enseña es la disposición a servirnos unos a otros. En este caso, el lavarse los pies era una forma de servicio. Hoy en día, la forma de servirnos unos a otros ha cambiado, es distinta. Ya no nos lavamos los pies, pero hay otras necesidades. Entonces, si yo ya no lavo los pies, pero sí puedo hacer otras cosas que mis hermanos necesitan a veces que yo haga. Por otra parte, en el bautismo igual. Hay un principio espiritual. El bautismo representa algo. O sea, el bautismo no era lavarse. Vamos a lavar a este, venga, lo sumergimos ahí. No. El bautismo representaba morir y resucitar. Entonces, bautismo y Santa Cena es distinto a esto del lavamiento de pies. Además tenemos otro argumento. Y es que esta ordenanza de lavarse los pies unos a otros no se vuelve a repetir en ningún otro pasaje del Nuevo Testamento. Ni por Cristo, ni por los apóstoles, ni por ningunos creyentes. En cambio,
El bautismo sí se repite y vemos el acto del bautismo en la primera iglesia, la gente bautizándose. La Santa Cena se repite, lo vemos que los cristianos perseveraban en estas cosas y también dice allí la Santa Cena. Incluso vemos las enseñanzas de Pablo, cómo establece el principio de cómo se tenía que practicar, porque en algunas iglesias, como en Corinto, estaban practicándolo de forma equivocada. Entonces Pablo tiene, como lo recibí del Señor, así os lo enseño, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiéndolo partido dio gracias y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, y entonces él establece algo que se estaba perdiendo. Entonces bautismo y Santa Cena se repite, se enseña y la iglesia lo practicaba. Lavamiento de pies, no se vuelve a repetir en la Escritura, ni vemos a la iglesia practicándolo. Entonces, en base a todos los argumentos, tú lo presentas y está claro que este mandamiento tenía un propósito específico en ese momento y detrás de ese propósito había un principio que eso sí lo tenemos que seguir cumpliendo. Tanto el propósito de tener que estar siempre dispuestos a servirnos como ese principio de ser humildes y considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, como el apóstol Pablo también enseña. Todo eso lo tenemos que seguir cumpliendo. Pero el acto de lavarse los pies hoy ya no tiene sentido. No existe ya esa necesidad, por lo tanto no está ese servicio a los demás de ponernos a lavar los pies. Ahora bien, imagínate que estamos, como antes hemos dicho, llegamos a una casa, estamos ahí en una casa, un grupo de hermanos hemos quedado y estamos ahí en una casa y de pronto pues en la excursión llegamos todos con los pies sucios, ¿no? Y llegamos, entramos y bueno, entramos al baño, hay varios baños, entramos a los baños, nos lavamos, pero un hermano en la excursión tropezó, se hizo daño y le duele la espalda y casi que ni se puede doblar. Y entonces otro hermano dice, hermano, yo te voy a ayudar a lavarte los pies, no te preocupes. No te inclines, que veo que estás tú. Eso es un servicio. O sea, no es un ritual, es que vamos a lavarnos los pies, hermanos, porque Jesús dijo, no. Es servirnos unos a otros. Lo normal es que en la iglesia no vamos a practicar esto porque no existe esa necesidad. A la iglesia vienen todos con los pies limpios. Deberían. Sobre todo en verano ahora, ¿no? Que hace tanto calor y el sudor a veces puede oler. Pero a veces puede haber una necesidad. Como os he dicho, el hermano de pronto o está en su casa que ni se puede mover y entonces pues hay ahí algún hermano, alguna hermana que se ayudan unos a otros y van a la casa del hermano y le ayudan en las tareas domésticas, en la higiene, en todo. Ese principio es el que tenemos que seguir conservando. Y claro, fíjate que estamos estableciendo principios muy importantes porque en la iglesia siempre tenemos gente para todo. Y hay gente que utilizan esto como una excusa para no cumplir la mayoría de las cosas que la Biblia dice. No, es que los tiempos han cambiado, ya no hay que cumplirlo. Cuidado, porque no estamos diciendo que rechazamos prácticas que no se acomoden a nuestro mundo moderno, sino aquellas que no estén ordenadas claramente por Dios. O sea, estamos hablando de que lo que practicamos y lo que no siempre tiene un fundamento, siempre tiene una interpretación correcta, verdadera, no condicionada por mi punto de vista, por mi criterio. Esto me interesa, lo hago, esto no me interesa, me justifico. Mira, Dios conoce las motivaciones del corazón. Y tú tienes que saber cuál es la motivación de tu corazón a la hora de decir esto lo hago y esto no. Porque yo también conozco hermanos que dicen, no, pero tampoco hace falta ir tanto a la iglesia. Los tiempos han cambiado. En Hechos, claro, todos los días perseveraban, pero no tenían las obligaciones que tenemos ahora. No es necesario. Bueno, cuidado. Porque, como habéis visto, todo tiene un fondo. El mandamiento tiene un propósito, detrás hay un principio y hay cosas que se tienen que hacer literales y otras no. Ahí lo tienes. 3 cosas que hay iglesias que dicen, hay que practicarlo. Pero no tiene que ver el bautismo y la Santa Cena con el lavamiento de pies, son cosas distintas. Entonces, tú eres responsable delante de Dios de lo que decides practicar y lo que no. Lo que Dios no va a hacer,
es dejarse engañar por ti. La misma Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. O sea, hay gente que se engañan y se piensan que están convenciendo a Dios. No, es que yo no hago esto porque... y dan su razón. ¿Qué crees? ¿Que Dios te escucha y dice, ah, sí, vale, me has convencido, tienes toda la razón? No, eres responsable de estar en la verdad y practicar la verdad. Si no lo haces, asume las consecuencias que siempre vienen, porque Dios es juez justo, ¿sí? Bien, entonces tenemos que retener el principio, pero a veces se puede sustituir la expresión cultural. El principio siempre está ahí. La expresión cultural, cómo se hacía y cómo se hace, puede cambiar. Pero la enseñanza que se dio, el propósito y el principio, eso sí que no cambió. Los principios en la Escritura, las leyes, los mandamientos que tienen que ver con la moralidad, con todo esto, eso no cambió. Otro ejemplo, que también creo que va a ser muy gráfico. Lo vamos a leer para que veáis que no está solo en un texto, que aparece en diferentes textos. Es la forma de saludarse los creyentes. Dices, pero la Biblia dice cómo nos tenemos que saludar. Sí, vamos a verlo. Romanos 16, 16. Romanos 16, 16 dice, para ser ministro de Jesucristo, no, espérate, estoy en el 15, ya decía yo, esto no es 16, 16, ahora sí. Saludaos los unos a los otros con beso santo. Ósculo, dice en Reina Valera, un ósculo es un beso. Saludaos los unos a los otros con beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Esto le dice Pablo a los romanos. A los corintios, primera de Corintios, capítulo 16, versículo 20, os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con beso santo. Ahí también está. En la segunda carta a los corintios, Pablo vuelve a decir, capítulo 13, versículo 12, saludaos los unos a los otros con beso santo. A los tesalonicenses, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 26, dice, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Y nota que dice a todos los hermanos. No solamente a los que son más guapos y huelen mejor, a todos los hermanos, saludarlos con ósculo santo. Habrás notado que en todos los textos que hemos leído 4 textos de ejemplo, dice santo, beso santo. O sea, es un beso que tiene que ver con un amor genuino. Por eso el apóstol Pedro no utiliza la expresión beso santo, pero lo dice de otra forma que se complementa con esta y que lo entenderemos muy bien. Primera de Pedro 5:14. Saludaos los unos a los otros con beso de amor, con ósculo de amor. O sea, no es un saludo puramente así humano, no es un saludo con interés, no es un saludo hipócrita, frío. No, cuando los hermanos nos saludamos, el saludo es una manifestación de amor. Es como cuando en casa el papá, el hijo, la esposa, siempre hay gestos así de amor. Eso es natural, tiene que existir. O sea, no se puede perder que un hijo se acerque a su padre, a su madre y lo abrace y lo bese. Eso no se tiene que perder. No se tiene que perder esos gestos de amor entre las personas que nos amamos. Por eso en la iglesia, y aparece como mandamiento. Si te fijas, Pablo 4 veces, saludaos los unos a los otros con beso santo. Y Pedro utiliza la expresión con beso de amor. Algo genuino, y la palabra amor ahí es ágape. O sea, es un amor
desinteresado, o sea, no es un amor egoísta, te doy amor porque espero recibir algo a cambio, no, es un amor genuino, auténtico, sincero, y así se enseña. Ahora bien, quiero que notes que dice beso de amor, no dice besos. Y la pregunta sería, entonces, ¿es obligado que los cristianos nos tenemos que saludar de esta forma? Bien, es igual que lo otro que hemos mencionado de lavarse los pies. Igual o parecido, igual no, pero parecido. En ese momento cultural, social, histórico, la costumbre entre amigos íntimos, familiares, era saludarse de esta manera. Como ahora los creyentes somos una familia, somos miembros los unos de los otros, tenemos que manifestar ese amor también en el saludo. Pero era un saludo en esta época. La costumbre era así en ese momento. Las modas y las costumbres cambian. Y ni siquiera hoy en día, en todos los países existen las mismas formas de saludo. Ahora bien, después vamos a hablar de que aquí hay también un propósito y un principio, que eso es lo que siempre tiene que permanecer. La forma se adapta al momento sociocultural, ¿sí? Por ejemplo, como aquí en España lo normal es saludarnos, es una costumbre española y de otros países, ¿no? Pero ahora estoy hablando de España. En España la costumbre es saludarnos con 2 besos, uno en cada mejilla. Es una costumbre de aquí. O sea, cuando te presentan a alguien que no conoces de nada, es una persona, pero te la presentan, lo normal es darse 2 besos. También tengo que decir que quizás por ese carácter también latino, o sea, español, de que es más un saludo, las mujeres, entre mujeres se dan los 2 besos y los hombres con las mujeres se dan los 2 besos, pero hombre con hombre no es tan normal ver que se den 2 besos. También, solo que es como un poco como más, somos más machotes y eso, ¿no? Esto es cultural. Pero yo me saludo con muchos hermanos con 2 besos. También te digo que la costumbre es más darnos un abrazo o dar la mano. Pero no es extraño que incluso entre 2 hombres aquí en España nos podamos dar 2 besos. Yo con muchos hermanos lo hago y no hay ningún problema y nos damos abrazos. Entonces es una manifestación de saludo. Pero no en todos los países es así. Por ejemplo, en Holanda, otro país aquí de la Unión Europea, allí lo normal es 3 besos. O sea, incluso ya está establecido cómo. Se empieza por la mejilla izquierda. Es un beso mejilla izquierda, beso mejilla derecha, beso mejilla izquierda. 3 besos. En Dinamarca, otro país de aquí del norte de Europa, no solo te besan, allí te besan y te abrazan y afectuosamente. O sea, te demuestran ahí que, claro, no en todos los países existen las mismas culturas. Entonces, a veces las costumbres pueden chocar. Y, por ejemplo, en Japón se evita el contacto físico, se evita el darse besos. No, los japoneses no lo quieren. No, es que... no. Ahora imagínate un japonés saludándose con un danés, con uno de Dinamarca. El danés viene para besarlo y abrazarlo y el japonés se asusta porque el japonés no quiere ese contacto, no acepta los besos ni los abrazos. Entonces tenemos que conocer las costumbres, las tradiciones de cada sitio. En Francia, por ejemplo, hay regiones en las que se besan para saludarse y pueden llegar también a 3 besos en algunas partes de Francia. Y ahí, por ejemplo, es normal que llegas con alguien, oh, ¿cómo estás? Y das 2 besos o 3 besos de saludo, estás un ratito charlando y se despiden y es obligado, es costumbre volver a darse besos para despedirse. Que eso aquí en España pues también se puede hacer. Rusia, por ejemplo, es un país muy grande. Y te digo así porque es que mientras en una región de Rusia evitan el tema darse besos para saludarse, en otras regiones de Rusia se dan 2 besos
Hay regiones de Rusia que se dan 3 besos, hay regiones en Rusia que se dan 4 besos y hay regiones en Rusia que se dan 6 besos. Imagínate. Y en algunos casos, cuando la amistad es muy cercana, se besan en la boca. Que seguro que habrás visto algunas fotos de algún presidente soviético con un presidente norteamericano dándose un beso en la boca. Eso está por ahí. O entre un presidente Gorbachov con el presidente saliente dándose un beso en la boca. Eso es normal. Es en Rusia. Algunos dirán, me voy a ir a vivir a Rusia. ¿Dónde está esa región que se dan 6 besos? En España, si quieres dar 6 besos también, no hay problema. Alemania. Los besos solo en familia y amigos muy íntimos. Con los conocidos, amigos, la mano y manteniendo distancia. Formalismo. Eso a veces nos pasa. Aquí estuvimos varios años, que ahora con el COVID se paró todo eso, pero estuvimos varios años que venían un grupo de hermanos de Alemania y hacíamos actividades juntos y nos dimos cuenta que con algunos de ellos, pues cuando los saludabas, tú ibas como para saludar, para darles 2 besos y claro, viste que ellos te ofrecían así la mano y te la ofrecen así como a distancia, ¿no? Y cuando tú no sabes esas costumbres, pues piensas, qué antipático el hermano. Qué antipático, que van ahí y me dan ahí la mano y así, la mano muy flojita y así como a distancia, como diciendo... no es antipatía, es cultural. Son cosas, tienes que conocer eso, porque si no, pues te quedas con una mala impresión de la otra persona. En China, por ejemplo... cualquier tipo de manifestación cariñosa en público, darse 2 besos o un beso a una pareja, estaba prohibida hasta los años 80, estuvo prohibida. Entonces, por herencia, los chinos son muy retraídos en eso de dar besos y cosas así. Se abren, ya en muchos lugares como Hong Kong y eso, pues se abren, ¿no?, a las tradiciones de otros países y tal, pero claro, si hasta los años 80 te han prohibido, y esto estaba muy mal visto y tal, salir de todo eso cuesta. Hoy en día no está prohibido, pero siguen ahí manteniendo un poco esta tradición. Los chinos no son muy de darse besos y eso. Los saludos orientales son más bien más fríos desde nuestro punto de vista, aunque ellos tienen su forma. En Tailandia, por ejemplo, no hay ningún contacto físico, ni dar la mano. Es la inclinación de cabeza hacia adelante en señal de respeto y de saludo a las otras personas. Esto pasa en países como Irán también, por ejemplo, ¿no?, y otros países del Medio Oriente, que en la actualidad está prohibido dar besos en público, incluso entre un matrimonio. Aunque tú seas matrimonio, no puedes dar besos en público, está totalmente prohibido en muchos de estos países de Oriente Medio. En Estados Unidos lo normal es un beso en la mejilla, los amigos, o cuando te presentan a alguien. Y así pues hay eso del beso, depende de qué lugar. Entonces no es tanto que es que ahí dice Pablo y dice Pedro, saludaos, es un mandamiento, hay que... No, esto tenía que ver con un fondo cultural. No, es que la Biblia dice saludaos con beso, es un beso solo. Lo bíblico es un beso solo. Mira, ahí dice Beatriz, dice, en París hay personas que saludan con 4 besos y otras con 6 cuando hay aprecio a la persona. Sí, ¿ves? Es lo que os decía. Son esas costumbres. Entonces, que a veces pasa, a veces llegas a saludar a hermanos de otro país y muchas veces pues uno ya va esperando a ver cómo la otra persona, porque no sabes cómo lanzarte a saludar a la persona, ¿no? Entonces, si ya ves que te tienden la mano, pues tú, si ves que hay la intención, pues entonces vas con el beso. Y a veces pues tú vas a dar 2 besos y la otra persona iba pensando solo darte 1, y entonces se da el primer beso y la otra persona ya se iba, tú querías darle el segundo, se quedan ahí los dos que no saben qué hacer, o a veces pasa eso, tú vas como español 2 besos y tú ya te vas a ir y la otra persona todavía te iba a dar más besos, porque la costumbre... Entonces, bueno, no hay ningún problema, somos hermanos, hay
confianza, podemos reírnos y esas cosas. No es un beso, 2 besos, 3, 6, ¿cuántos? Es la costumbre, es el fondo cultural. El principio, el propósito y el principio es ese amor genuino, es ese demostrar que eres importante para mí, que formamos parte de algo especial. Si en el mundo como amigos nos saludamos y nos manifestamos ese cariño, ¿cuánto más entre los hermanos? Y desde una perspectiva santa, no hay malas intenciones. No hay el aprovecharse, no, somos hermanos, que también hay que decirlo, a veces en la iglesia viene gente que no son creyentes y entonces a lo mejor sí van a saludar a los hermanos más guapos, a las hermanas más atractivas, no, ese es otro tema. Estamos hablando de hermanos creyentes que nos amamos los unos a los otros. Y bueno, eso es en el tema beso, pero en el mundo si tú eres misionero, y te vas a ir de misionero a algunos lugares de países lejanos, pues también tienes que aprender que los saludos en otros países también son distintos. Por ejemplo, si tú eres misionero y te vas a los Masái, que están en Kenia, una tribu que está en Kenia que se llaman Masáis, pues tienes que saber que los Masáis se saludan escupiéndose unos a los otros. ¿Lo sabíais eso? Los Masáis se saludan así. Y se escupen ahí unos a otros. Si alguno tenía en la lista de ir a las misiones a Kenia, ya os veo tachándolo, ¿no? Este lo vamos a tachar. Los más jovencitos, los masái más jovencitos, no escupen. Se escupen en la mano, tiene que ser un buen salivazo, porque se lo enseñan a la persona adulta. Cuando saludan a un adulto no le escupen, se escupen ellos en la mano y entonces le enseñan el escupitajo. Pero los adultos sí, se escupen unos a otros. Aquí en España, si viene uno y te escupe, se forma una pelea. Bueno, estos son los masáis en Kenia. En Arabia, los hombres se intercambian besos en las manos. O sea, cuando se saludan, tú le coges la mano al otro hombre y le besas la mano, y él te coge la tuya y le besas la mano. De un país a otro, tú puedes ver esas costumbres raras, ¿no? Imagínate escupirse unos a otros. Pero darse besos en las manos, los hombres, pues a lo mejor uno también lo ve raro. O si te vas a Malasia, en Malasia se saludan tocándose los dedos de las manos mutuamente. O sea, coges la mano del otro y le tocas los dedos y él te toca los tuyos. Si te vas al Tíbet, te sacan la lengua. Aquí sería una forma de burla. Si tú le sacas a alguien la lengua, es que te estás burlando de él. Pero en el Tíbet se saludan sacándose la lengua. Claro, todas estas formas de saludo tienen un fondo, un porqué. Por ejemplo, esta de sacarse la lengua en el Tíbet viene porque ellos tenían una historia de un temible rey que era muy sanguinario, y se le conocía a este rey sanguinario y malvado porque su lengua era de color negro. Entonces en el saludo se saca la lengua para demostrar que tú no eres la reencarnación de ese rey malvado. De ahí viene esa costumbre de los tibetanos de saludarse sacándose la lengua. Si vais a practicar en las iglesias saludos de otros países, tenéis que avisarlo antes. Hermano, te voy a saludar como los tibetanos. Yo os aconsejaría que el saludo masái no lo practiquéis, ni siquiera avisándolo. Te voy a escupir porque no, aquí olvídate, no estamos a ese nivel de aceptar según qué saludos. En Filipinas, para saludar en respeto a los mayores, para saludarles, mostrándoles respeto, pues se hace una inclinación y se toma la mano del anciano y te la llevas a la frente con los nudillos. O sea, tú le coges la mano al anciano y con sus nudillos te tocas la frente. En Filipinas, un signo, una señal de respeto a los mayores. En Groenlandia, en algunas regiones de Alaska, allí se practica el beso esquimal, que es frotando la nariz. O sea, te pones con otro y hay que frotar la nariz. Eso es lo que se llama el beso esquimal. Groenlandia, algunas regiones de Alaska, sitios así. En el norte de África, en Omán, los hombres se saludan presionando sus narices, así cara a cara,
y ahí se presiona la nariz el uno con el otro de tal manera que la boca casi que te tocas con la boca del otro, o sea, es totalmente encarado. Y ahí es un saludo que se practica en los omaníes, se saludan de esa forma, los hombres onamíes. Y los maorís en Nueva Zelanda, es muy curioso ese saludo, porque también hace así, se presionan las narices, nariz con nariz, y la otra persona, la que tienes delante, al respirar y expulsar el aire, tú lo que haces es aspirar su aire. Y viceversa, cuando tú expulsas tu aire, el otro, como estáis ahí boca con boca, aspira tu aire. Esto en época COVID no es recomendable, irte a Nueva Zelanda y practicar el saludo maorí. Pero ellos pues tienen una explicación. Ellos dicen que este es el saludo del respiro de la vida, porque al respirar el aliento de la otra persona está respirando su vida. Son principios así espirituales, filosóficos que ellos tienen, ¿no? Para ellos esto es un saludo, o sea, es como darnos nosotros la mano. O sea, allí nadie lo ve extraño, eso de que te pongan la nariz con el otro, aspire su aliento y dices, qué saludos más raros. No, para ellos es lo más normal como estrecharle la mano nosotros a otra persona. No sé si está hoy por ahí Yalicatu, ella es de Sierra Leona. En Sierra Leona lo que hacen es juntan las barbillas para saludarse. En Micronesia se saludan levantando las cejas. Este me gusta, este saludo de Micronesia está simpático, ¿no? O sea, tú imagínate que vas allí a Micronesia, a una iglesia de cristianos, vas mirando para un lado, vas mirando para otro. Tienes que tener movimiento de cejas ejercitado. Se saludan así, levantando las cejas. Es curioso ¿no? Y el de Nigeria también es muy curioso, porque en Nigeria tienen un saludo que es poner así los puños y como una cara, un gesto así y gritar "Was high", pero así moviendo los puños. Si esto lo haces aquí, parece que le estás amenazando al otro. "Was high", y te asustas y te vas corriendo. Pero allí en Nigeria es una forma de saludo. Hay cosas muy curiosas en todo el mundo, pero estos son formas de expresión cultural, son costumbres. Entonces, ¿cómo nos tenemos que saludar? La Biblia da un mandamiento que dice, tenéis que saludaros con un beso, que sea santo y una expresión de amor. No es un beso. El propósito, el principio, ¿cuál era? El propósito es manifestar el amor que nos une en Cristo en nuestra forma de saludarnos. O sea, cuando tú amas a alguien, no lo miras y le haces un gesto así, o lo ignoras. Si tú amas a alguien, te alegras cuando lo ves. Cuando yo veo a mis hermanos, me alegro. O sea, yo no me puedo quedar quieto, les doy abrazos. En este tiempo de COVID, era un problemón, porque hubo momentos que estabas ahí con los hermanos y te ponían el codo o el puño y tenías ganas de abrazarlos, de besarlos. ¿Por qué? Es una expresión. Cuando tú amas a alguien, sientes manifestar ese amor. Y esto es lo que enseña el principio bíblico. El principio es este. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Has visto esos momentos en los que a veces Juan, el evangelista, cuando estaba con Jesús, siempre ha sido una escena así como muy entrañable y a veces chocante? Porque te dice ahí y que Juan a veces tenía su cabeza recostada sobre el seno de Jesús. Se le echaba así en el pecho a Jesús con su cabeza allí. Yo no me imagino a Jesús haciendo así, echándolo, ¿no? Jesús lo abrazaba, manifestaciones de amor. Eso es normal, eso se tiene que hacer. Tenemos que ser así expresivos los unos con los otros. Pero si te vas a Nueva Zelanda, pues pon tu nariz con la persona con el hermano y échale el aliento. Lávate los dientes antes. Y el hermano te hará y tú tendrás que aspirar su aliento. Y en Nueva Zelanda, en los maoríes, con los maoríes, eso es normal, tienes que hacerlo. Si te vas a estos sitios de Francia o de Rusia que se saludan con 6 besos, pues gloria a Dios.
saludarse con 6 besos. Si te vas a Japón o a Malasia, inclina tu cabeza y demuéstrales con tu mirada, tu afecto, ¿no? Que realmente, pues... Bueno, eso de la mirada también, cuidado, porque es que en China, si das la mano, no puedes mirar a los ojos, es una ofensa. O sea, si le das la mano, tu mirada es un gesto de inclinación siempre. Bueno, lo mejor es que si vas a ir a viajar a un país que no conozcas mucho, que te informes antes de cómo tienes que saludar, porque si no puede ser la cosa compleja. Bueno, tenemos todos estos principios en las Escrituras. Las formas es lo que puede cambiar, los principios no cambian. ¿Hay que lavarse los pies? No, hoy ha cambiado, no es necesario, a no ser que el hermano tenga una necesidad que no se los puede lavar él. O los pies, o la cara, o las manos, o asearse, o cambiarse de ropa, porque está postrado en una cama, en el hospital. Ahí en el hospital los sanitarios le hacen todo eso. Pero si está en su casa, hoy en día suele haber asistentes sociales que vienen y hacen esas labores. El principio es lo que no ha cambiado. Tienes que estar siempre dispuesto a ayudar a tus hermanos, a servirles en lo que sea, y a todos los hermanos. Tienes que estar siempre dispuesto a manifestar tu amor a todos los hermanos. Recuerda, hemos leído, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, todos, los unos a los otros, todos. Saludad a todos los hermanos con un beso de amor, con ósculo santo. Esas manifestaciones están bien. También tengo que deciros una cosa, esto también es importante. Siempre tienes que respetar a la otra persona, porque hay personas que pueden ser aprensivas, no se sienten cómodas con saludar o manifestar una expresión de amor de este tipo. Entonces, no, es que la Biblia dice que nos tenemos que saludar. No, hay que respetar a cada persona, porque recuerda, la forma es relativa, el principio es lo que no cambia. Una persona te puede dar un saludo y demostrarte mucho aprecio y amor, y no tiene por qué ser de una forma determinada. Puede ser, en este tiempo de COVID-19, pues nos ha pasado mucho eso, ¿no? Cuando estás en tu iglesia y conoces a los hermanos, pues ya sabes cómo nos saludamos. Pero cuando te encuentras con hermanos que hacía tiempo que no nos veíamos, o hermanos nuevos de otros lugares, hemos aprendido, al final aprendimos, ¿no?, a quedarnos ahí un poco de uno enfrente del otro y decir, ¿cómo nos saludamos? Y entonces el otro hermano dice, yo doy abrazos, yo doy besos, no tengo problema. Ay, yo tampoco, hermano, pues ven, das un abrazo. De pronto el hermano dice, yo te saludo pues así, con el puño. Ah, pues con el puño. Yo te saludo así con el codo, pues con el codo. Con el pie, pues con el pie. ¿Entiendes? O sea, cada uno, pues como hay que respetar a la otra persona, porque estamos hablando de fondos culturales, de costumbres, de tradiciones. Y si además pues tiene ahí un sentido que uno puede estar preocupado por el tema sanitario, pues hay que respetarlo totalmente. Pero el principio son estos. Pienso que se entendió, ¿verdad? Aún podíamos ver algún ejemplo más, pero veo que por la hora estamos ya en tiempo cumplido, así que nos vamos a despedir, nos vamos a quedar ahí. Solamente referirte que, por otro ejemplo, el que se encuentra allí en 1 Corintios capítulo 8, lo sacrificado a los ídolos, pero como lo hemos estudiado ya algún día en otro contexto, solamente recordártelo. Allí se enseñaba que si ibas a la carnicería y comprabas carne que había sido sacrificada a unos ídolos, Pablo dice, no hay problema que te la comas, es más un problema de tu conciencia. Pero eso sí, Pablo establece allí un principio en el versículo 9, 1 Corintios 8, 9. Si a los hermanos más débiles, que se escandalizan si se come carne sacrificada a los ídolos, para que no sea de tropiezo a ellos, no lo hagas delante de ellos, para que no seas de tropiezo a los hermanos más débiles. Entonces ahí no es un mandamiento, come de lo sacrificado a los ídolos, no comas, no, era una situación cultural. Lo que se vendía en las carnicerías habría sido sacrificado a los ídolos. Normalmente hoy, si vas a una carnicería, eso no ocurre. Entonces, pero ahí había un principio. Aunque tú digas hoy en día, ya puedo ir y comprar carne y esto no implica nada para mí, pero sí que el principio sigue existiendo. Hay cosas
lícitas que puedes hacer, pero que a lo mejor a un hermano le podría representar de tropiezo porque es inmaduro, es débil, y él, por su contexto en su mundo pagano, practicaba esto o aquello o el otro, y al verte que tú lo haces escandaliza. Bueno, por amor a tu hermano, a lo mejor puedes evitarlo, aunque sea lícito para ti, pero puedes evitarlo. El principio. Cuestiones de la Biblia. ¿Tenemos que cumplir esto literal o no? Ahí es donde tenemos que aprender a ver lo que formaba parte de una cuestión cultural de ese momento. El otro día mencionamos también lo del velo de las mujeres. Todas estas cosas se tienen que estudiar desde esta perspectiva. La hermenéutica bíblica nos ayuda a eso. Queridos hermanos, terminamos aquí, lo dejamos por hoy. Hemos pasado un día más, un ratito alrededor de la palabra del Señor. Deseo y espero haberos sido de utilidad y que la palabra sea de bendición a vuestras vidas. Y si Dios nos lo permite, pues mañana sábado a las 9 de la noche nos volvemos a reunir y tenemos otro ratito para estudiar juntos las Escrituras. Espero que ya las hamburguesas se hayan terminado todas. Ahí David dijo, yes, pastor, en inglés, ¿eh? Sabía que íbamos a hablar de países y culturas. Y bueno, un abrazo a todos los que no hayáis cenado todavía, pues ala, corriendo a buscar vuestra cenita y los que están por allí en el continente americano, la comida. Y todavía tienen medio día por delante. Nos vemos mañana si Dios quiere. Hasta mañana, hermanos. Un abrazo y muchos besos santos para todos.